Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Hoy nos acompaña el doctor Javier Jaimes. Él es virólogo, está trabajando en las universidades de Estados Unidos en Nueva York y es una de las personas que lleva a cabo las investigaciones en la búsqueda de la vacuna para hacerle frente, para combatir al coronavirus, al COVID-19. Y les quiero decir, es de las personas, de las autoridades mundiales en esta materia. Doctor Jaimes, muy buenas noches y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy en La Ley del Montes. Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es bogotano, ¿no? Usted es de una persona colombiana, pero bogotana. Sí, señor, yo soy bogotano. Bueno, ¿y Bogotano y Claritos. cómo llegó usted a Estados Unidos para ponerse al frente de esta empresa? Bueno, yo llegué acá en Estados Unidos en el año 2014, me vine a hacer mi doctorado. Yo había estado trabajando en Colombia, pues primero ya me había formado como veterinario, luego hice mi maestría, trabajé 6 años como profesor de tiempo completo en una universidad en Colombia, en Bogotá, y en el 2014 decidí pues venirme a hacer mi doctorado. Terminé mi doctorado en 2018 y me ofrecieron la oportunidad de quedarme acá, me ofrecieron una posición laboral y pues desde el 2010, final de 2018 estoy trabajando en este laboratorio. Bueno, le quiero contar a los televidentes, a los amigos televidentes, que yo buscando información sobre el doctor Jaimes, me encontré, y para mi grata sorpresa, además para mi orgullo como colombiano, que el doctor Jaimes es uno de los 3 científicos reconocidos a nivel mundial como autoridad en la búsqueda de esta vacuna. ¿Es así, doctor Jaimes? Pues bueno, sí, nosotros somos, digamos que en este momento somos muchos más. En el momento en el cual se empezó a hablar de este tema, éramos unos pocos latinoamericanos los que estábamos trabajando en el tema. Y pues nosotros, nuestro laboratorio inició en un comienzo trabajando con el desarrollo de una vacuna, pero luego poco a poco nos fuimos moviendo más hacia el estudio, pero principalmente cómo se desarrollaba la enfermedad y también hacia la identificación de moléculas que pudieran, digamos, inhibir o interrumpir el proceso de infección, ¿no? La vacuna es igual, la seguimos trabajando, pero es un proyecto que tenemos de lado, pues obviamente la competencia a nivel de producción de la vacuna a nivel mundial es una cosa impresionante, ¿no? Doctor Jaimes, perdóneme que le pregunte sobre ese tema porque realmente me inquieta mucho. ¿Realmente es una competencia? Es decir, es como una carrera. A ver quién va a llegar primero a la vacuna, ¿es así? Realmente la carrera no es tanto quién va a llegar primero, sino cuántas vamos a llegar al tiempo, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es claro que una sola vacuna no va a ser suficiente para cubrir a toda la población mundial, ¿sí? Entonces, lo que es, digamos acá, lo que es clave es cuántas de esos desarrollos vacunales van a llegar realmente a ser una vacuna eficaz y segura para ser aplicada en humanos, en poblaciones, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa es la carrera. La carrera no es tanto como competir a ver quién gana, sino realmente es como tratar de tener esa respuesta lo más pronto posible, de tratar de tener esa vacuna lista lo más pronto posible. Doctor Jaimes, ¿y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de encontrar una vacuna para el coronavirus? Bueno, realmente las vacunas, como tal, cuando uno trata de entender el concepto de cómo se desarrolla la vacuna, ¿sí? Todos estos prototipos vacunales que existen, que son más de 150, todos estos tienen potencial de ser vacunas, ¿sí? Todos, digamos, funcionan desde el punto de vista teórico de cómo funciona una vacuna. El problema está acá en la evaluación clínica, en determinar cuál es la respuesta que se monta desde el punto de vista del el hospedero, la persona que recibe la vacuna, ¿sí? Y además de eso, qué efectos o no tiene esa vacuna sobre esa persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos eso, realmente las vacunas que se están desarrollando en este momento, algunas ya están en esa fase de evaluación clínica, ¿sí? Esa fase de evaluación clínica realmente es una fase en la cual esperamos cierto un periodo de tiempo y lo probamos en muchas personas para ver qué es lo que va a suceder, ¿sí? El gran dilema acá está en que como la vacuna tiene una demanda urgente, necesitamos entregar esa vacuna lo más pronto posible, esos tiempos de evaluación cada vez son más cortos. Y eso trae ventajas y desventajas. Trae ventajas de que obviamente posiblemente vamos a tener un producto vacunal pronto en el mercado. En algún momento yo había dicho que no iba a pasar antes de comienzos del otro año. Es posible que hasta finales de esto, hacia finales de este año ya haya una vacuna en el mercado, pero al mismo tiempo tiene implicaciones de que no sabemos cuál va a ser realmente la capacidad de protección, de inducir protección de esa vacuna, porque los tiempos de evaluación han sido muy cortos. Bueno, cuando hablamos de fase de evaluación, estamos hablando de lo que se conoce como la fase 3, ¿verdad? Es la La, fase fa final.
Las fases clínicas, exactamente. En la fase uno y 2 nosotros realmente lo que buscamos siempre es evaluar si la vacuna es eficaz desde el punto de vista de inducir una respuesta inmunitaria y si es segura desde el punto de vista de que los efectos secundarios sean muy leves, ¿sí? Sin embargo, en la fase 3 lo que se trata realmente de ver es si la vacuna es eficaz, no solamente induciendo esa respuesta inmunitaria, sino si esa respuesta inmunitaria es suficiente para controlar la infección, para prevenir una segunda infección, ¿sí? Y algo de lo cual no se habla mucho y realmente existe una fase 4 cuando hablamos de las vacunas. Esa fase 4 es una fase que sucede en todos los medicamentos, en todas las vacunas, y que aparece una vez la vacuna o el producto sale al mercado. Una vez sale al mercado, ese producto se sigue evaluando durante años, décadas. Y es por eso que en muchos casos a veces se encuentran productos que salen del mercado después de décadas de haber sido estudiados y que se determina que puedan tener alguna relación o no con alguna, digamos, alguna patología o alguna consecuencia para el paciente, ¿no? Entonces, esas fases lo que están buscando principalmente es evaluar si esa vacuna va a funcionar o no, ¿sí? Pero es muy difícil realmente saber si va a funcionar en el tiempo cuando estamos reduciendo esos tiempos de evaluación cada vez más. ¿Cómo vamos a saber si la vacuna es capaz de proteger un año si estamos evaluándola solamente por 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las desventajas que tenemos con esta situación que estamos viviendo actualmente. Muy bien, estamos esta noche en La Ley del Montes conversando con el doctor Javier Jaimes, científico colombiano, una de las voces autorizadas en la búsqueda de la vacuna del coronavirus. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta. Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y la Ley del Montes. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas de vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Javier Jaimes, científico colombiano, una voz autorizada en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. Está llevando sus investigaciones en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en distintas universidades de este país. Doctor Jaimes, estábamos hablando de la vacuna. ¿Es posible pasar de la fase 2 directamente a la comercialización? Es decir, dejando de lado la fase 3, creo que Rusia estaba como en ese paso. ¿Eso es posible? O sea, la pregunta es si es posible, si es posible, de si se debería hacer es otra cosa. O sea, realmente sacar una vacuna al mercado que no se ha evaluado por completo, que no ha tenido todo ese proceso de evaluación clínico, es algo que genera muchísimos riesgos. Desde el punto de vista no solo de la seguridad, sino principalmente de la eficacia para inducir una respuesta que sea preventiva para esa infección. Entonces, ¿es posible sacarla al mercado? Por supuesto que sí. Todos los productos vacunales que ya han sido probados y digamos en una fase inicial se demuestra que no tienen efectos graves a nivel de la persona, podrían ser utilizados. La pregunta es qué tan eficientes van a ser en la prevención de la enfermedad. Ahí es donde está el punto. Bueno, o sea que digamos, sí se puede, pero no se debe. Tal cual. Para decirlo en Exactamente. términos coloquiales. Doctor Jaimes, el precio de la vacuna, usted que está metido en ese mundo, ¿es posible que esa vacuna sea gratuita o realmente siempre va a tener que pagar la persona por la vacuna?
Bueno, realmente en este caso la vacuna va a tener un costo, eso es algo que es totalmente claro. ¿Sí? Aquí la definición está no solo en cuál va a ser el costo, sino quién va a pagar ese costo. ¿Sí? En el caso de algunas investigaciones, eso es algo que se ha discutido mucho, sobre todo acá en Estados Unidos, está el impacto que tiene la inversión en términos de financiación de la investigación por parte del gobierno. ¿Sí? Cuando la financiación es por parte del gobierno, digamos, el producto que sale al mercado, el costo que se le aplica es el costo que cuesta producirla, ¿sí? Es el costo de producción, más no hay una ganancia. Y muchas de estas vacunas que se están desarrollando van a tener esas condiciones, pero hay otras que son 100% fabricadas por el sector privado. Y en ese caso, ¿sí? El sector privado, obviamente, además de la producción, posiblemente va a querer un beneficio económico, y eso es algo que ya, digamos, van a tener que entrar en discusión los gobiernos, cómo van a negociar esos precios con la vacuna. Pero pensar en que la vacuna va a ser gratuita, definitivamente en este momento yo no creo que sea posible, sobre todo con las condiciones que estamos viendo de competencia entre diferentes laboratorios. Bueno, eso se lo preguntaba porque realmente hay sectores de la sociedad que usted lo conoce muy bien, que son muy vulnerables y que carecen de los recursos. Ahí le toca al gobierno y a la empresa privada, al sector privado, meterse la mano al bolsillo y ver de qué manera ayuda para que la vacuna tengamos acceso a la vacuna todas las personas. Pero, doctor Jaimes, mire, me inquieta sobre ese tema lo siguiente. ¿Es posible que una vez esté la vacuna en el mercado, primero se atienda al país que la produce? Digamos, puede ser Estados Unidos, o puede ser China, o puede ser Rusia, y luego se le va dando a los demás países. Usted que tiene la información, además le pregunto como colombiano, ¿qué está haciendo Colombia? ¿Qué sabe usted de cómo está Colombia en lo que tiene que ver con el acceso a la vacuna? ¿Estamos haciendo una cola detrás de varios países o estamos en los primeros lugares? ¿Eso cómo está? Bueno, realmente eso es muy difícil de definir, porque primero que todo hay lo que es bien importante y que no se ha aclarado en muchos casos, y es que tener la vacuna lista no quiere decir que vayamos a tener la vacuna lista para todos. ¿Por qué? Porque la producción de la vacuna también toma tiempo. En este caso, en la producción de la vacuna se ha entrado en un proceso que acá en el caso de Estados Unidos se le llamó, un proyecto se llamó el Warp Speed, que básicamente lo que estaba buscando era acelerar la producción de la vacuna, y esto implica que las farmacéuticas están produciendo la vacuna al mismo tiempo que la están probando. Normalmente lo que sucede es que primero la prueban, luego la producen, ¿no? En este caso se está produciendo la vacuna al mismo tiempo para tratar de tener un cierto número de dosis disponibles para cuando esa vacuna se haya probado que funcione. En los casos en los cuales se ha hablado, digamos, de las mayores cantidades de dosis, estamos hablando de cientos de miles de dosis por mes. Eso quiere decir que en un caso optimista vamos a tener tal vez un par de millones de dosis, ¿sí?, de esa vacuna hacia final de año. Cuando hablamos de la población mundial, estamos hablando de 7.5 billones de habitantes. Entonces, posiblemente no solamente vamos a estar enfrentados a que estamos posiblemente en una lista de espera, ¿sí?, en que otros países con más músculo financiero o que entraron en una negociación en una etapa más temprano puedan llegar a tener acceso más temprano, pero adicionalmente estamos teniendo en cuenta que realmente la capacidad de producción que tenemos ahorita para esa vacuna no va a ser suficiente para suplir toda la población mundial. Por eso es que muchas empresas están empezando a buscar la opción de tercerizar esa producción de la vacuna, ¿sí?, de que sean laboratorios a nivel de cada país los que se encarguen de producir la vacuna para tratar de aumentar el número de dosis, y eso obviamente pues pondría al país en una situación un poco más equilibrada en comparación a otros, ¿no? Porque todos la estaríamos produciendo al tiempo. Pero cuando estamos hablando de tercerizar, ¿significa exactamente qué? ¿Que el gobierno le paga a un tercero para que el tercero No, traiga la vacuna, o cómo no, funciona eso? No, realmente lo que sucede en ese caso es que el laboratorio como tal entra en un acuerdo económico con otro laboratorio en el país donde se va a producir esa vacuna, y ese laboratorio productor va a producir las dosis posiblemente para ese país y la región cercana, o para algún, digamos, país en especial, ¿sí? Entonces esto es un negocio que es directamente entre los laboratorios productores. Obviamente el gobierno podría entrar a discutir desde ese punto de vista, claro, el gobierno podría entrar en una negociación, hay empresas que son estatales que pueden producir vacunas, ¿sí? Y entonces en ese caso, digamos, estas empresas podrían llegar a cumplir esta función. Y el ejemplo lo hemos visto, se está viendo, digamos, en Brasil. En Brasil el Instituto Butantan, que es dirigido realmente por un colombiano, es uno de los institutos que va a entrar en la producción de esa vacuna, ¿sí?, a nivel de Latinoamérica, y entonces va a empezar a suplir la demanda para los países de esta zona. Entonces, entre más países estén produciendo, entre más sean los laboratorios que estén produciendo la vacuna, más posibilidades de que pueda llegar al mercado de cada país de forma más rápida. Muy bien, esta noche nos acompaña en La Ley del Montes, y lo tengo que decir con mucho orgullo,
un colombiano, una persona que está haciendo grandes esfuerzos, que está dedicado a buscar, a producir y a encontrar la vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Es un colombiano, está en Nueva York y está conversando con nosotros esta noche en la Ley del Montes. Después de este corte de comerciales regresamos, síganos en redes sociales, en Twitter, @Ley del Montes, y en Instagram, @Ley del Montes oficial. Ya regresamos. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta. Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y la Ley del Montes. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas de vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Barranquilla, soy Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Javier Jaimes, virólogo conocedor de un tema del que la humanidad está muy pendiente, la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19. Doctor Jaimes, tengo una inquietud, me gustaría que usted me ayudara a resolverla. ¿Es posible que no aparezca la vacuna? Es decir, que como ocurrió por ejemplo con el SIDA, que fue otra pandemia que asoló a la humanidad, al final nunca apareció la vacuna contra el SIDA y la gente terminó tomando todas las precauciones para hacerle frente a esta pandemia. En el caso del coronavirus, ¿se puede crear el escenario de que no aparezca la vacuna o usted cree que eso no se va a dar? Mira, el escenario siempre es posible con cualquier enfermedad infecciosa. Hay enfermedades infecciosas en las cuales el sistema inmunitario juega un papel importante controlando la enfermedad, como hay otras en las cuales el sistema inmunitario puede no ser eficiente en el control o puede incluso actuar en contra del mismo organismo en la respuesta, cuando está induciendo una respuesta contra un agente infeccioso. Eso es algo que sucede en todas las enfermedades, ¿no? En este caso, afortunadamente, lo que se han visto en los estudios preliminares es que realmente esas vacunas, esos prototipos vacunales que están siendo probados hasta ahora tienen una buena capacidad de inducir respuesta inmunitaria, ¿sí? Por lo menos en términos de números en la respuesta inmunitaria, se ve que la respuesta es robusta y es eficiente. Ahora, la pregunta es si esa respuesta va a ser lo suficientemente buena para proteger. Eso es algo que todavía no se sabe y eso es algo que solamente se va a poder ver cuando muchas personas vacunadas entren en contacto con el patógeno a nivel del ambiente y ahí podremos ver qué tan eficiente es realmente la vacuna o no, ¿sí? Pero realmente en este caso yo creería que no es una de esas enfermedades en las cuales haya tanta dificultad en el desarrollo de la vacuna. Sí puede haber riesgos, o no, más bien riesgos, no, retos desde el punto de vista de generar una vacuna que sea buena induciendo una respuesta inmune protectiva, pero eso no quiere decir que la vacuna no vaya a funcionar. Digamos que en un escenario malo lo que podría suceder es que sea posible que sea necesario revacunar varias veces para que se adquiera, digamos, una inmunidad suficiente. Eso sería un escenario malo. Un escenario excelente sería que solamente fuera una dosis, ¿no? Entonces, eso es algo que posiblemente todavía no sepamos, pero yo creo que la vacuna sí va a estar. Doctor Jaimes, ¿y la inmunidad de la vacuna sería absoluta o lo que usted me está explicando? O sea, puede que no sea absoluta, puede que se requieran de varias aplicaciones, de varias dosis. ¿Es así? Sí, exactamente. Y en el caso de las vacunas que ya han reportado la información a nivel de científico, que ya han puesto información en artículos científicos, en todas se ha visto que es necesaria al menos 2 dosis de vacuna para inducir una buena respuesta. ¿Sí? No es una sola vacuna.
vacuna. Y eso, de nuevo, son muchos los factores que entran a jugar ahí, pero pues hasta ahora todas han presentado que 2 dosis es lo mínimo que se necesita para inducir una buena respuesta. Bueno, en lo que tiene que ver con lo que usted está haciendo, específicamente con su trabajo, ¿qué tan avanzado está? ¿Usted también está en fase 3? No, nosotros realmente en la vacuna, nosotros estamos todavía en fase preclínica. Nosotros estamos desarrollando un prototipo vacunal que no está dirigido contra el SARS-CoV-2, sino contra otro coronavirus, pero que tiene potencial de cubrir contra el SARS-CoV-2. Que fue lo que me comentó al comienzo, sí. Exactamente, pero nuestro enfoque en este momento principal está en evaluación de medicamentos y en este momento ya tenemos varios medicamentos que están evaluados y que al menos a nivel de laboratorio tienen potencial para interferir con la infección. Lo bueno de estos medicamentos que se han probado es que muchos de estos ya están en el mercado y eso aceleraría las fases de evaluación clínica, ¿sí? En este momento ya estamos encontrando nuestro compañero para hacer ese proceso de evaluación clínica, ¿sí? Porque nosotros no hacemos como tal, nosotros acá no tenemos un hospital para hacerlo, entonces ya estábamos buscando ese partner para hacer esa evaluación clínica, para empezar a probar esos medicamentos que ya hemos visto que tienen potencial. Sin embargo, tenemos muchos más medicamentos que estamos probando al tiempo, ¿no? Entonces, estamos haciendo muchas cosas al tiempo, probando, tratando de desarrollar una vacuna, probando estos medicamentos y al mismo tiempo estamos estudiando cómo se desarrolla la enfermedad, que es tal vez uno de los puntos más importantes. Muy bien. Doctor Jaimes, entiendo que en Barranquilla se va a llevar a cabo una fase experimental también al final de aplicación de una vacuna experimental, digamos, para conocer sobre los avances de la misma. Dígame una cosa, ¿qué se requiere para ser voluntario para una vacuna experimental? O sea, ¿qué tiene que tener una persona, aparte de tener la voluntad y el deseo de prestarse como, entre comillas, conejillo de indias? Bueno, normalmente las personas que son, digamos, candidatos para hacer parte de sus estudios clínicos son personas, uno, que tienen que estar clínicamente sanas, ¿sí? Que no tienen que tener ningún tipo de enfermedad que pueda generar ruido desde el punto de vista de la evaluación de la vacuna. Ese es el punto más importante. Y adicionalmente de eso se tienen que mirar diferentes grupos etarios, o sea, tienen que planearse en diferentes edades para probar, pues, digamos, cuál es digamos, el objetivo, más bien como el grupo poblacional en el cual se va a evaluar. En el caso de lo que va a suceder en Colombia con la vacuna que se va a probar, aún no sabemos exactamente cuál grupo va a ser evaluado, ¿sí? Puede que cuando estamos hablando de que se hace una evaluación de la vacuna, no quiere decir que todos van a recibir la vacuna, algunos podrían recibir placebo, algunos podrían recibir una dosis, otros podrían recibir 2 dosis, ¿sí? Es algo que es variado. Lo más importante acá, más que realmente la voluntad, es el estado clínico de la persona, el estado de salud. Ese va a ser el punto clave que le va a permitir ingresar o no en este estudio. Muy bien, estamos esta noche conversando con el doctor Javier Jaimes, virólogo, una de las voces autorizadas en el mundo como uno de los investigadores que está al frente de la búsqueda de la vacuna y de toda esta serie de medicamentos que van a ayudar a combatirle, a hacerle frente al coronavirus. Doctor Jaimes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y quiero decirle además, ya para ir redondeando la entrevista de hoy, que en algunos países de América Latina, digamos, Chile, por ejemplo, ya ha comprado una serie de lotes de vacunas. ¿Eso es posible? ¿Usted cree que se puede aventurar a eso un país? Sí, eso es definitivamente posible. Acá la pregunta es cuál, ¿sí? O sea, no es solamente si puedo o no comprar la vacuna, sino cuál voy a comprar, porque hay muchas que se están probando en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿es una apuesta? Sí, es una apuesta. Hay algunas que ya se ha visto que tienen muy buen potencial, hay otras en las cuales todavía la información no es muy clara, como en el caso de Rusia, que realmente no hay información disponible para saber cuáles han sido los resultados, pero hay otras en las cuales ya hay información científica a la mano que se puede evaluar fácilmente y que puede ayudar a la toma de esa decisión. Pero digamos que comprar un lote de vacunas, o sea, precomprarlo, ya es algo que se puede hacer y es algo que muchos países están empezando a hacer. Obviamente, es una jugada de riesgo, sí, claro, pero pues en este caso, bajo las condiciones en las que estamos, esa es la situación que estamos teniendo que vivir, ¿no? O sea, tenemos que jugar con un cierto nivel de riesgo mucho más alto que lo que haríamos con otras enfermedades. Claro, la otra opción es esperar que aparezca la vacuna. Ellos deciden comprar, arriesgarse, con el riesgo de que esa platica se puede perder, porque si no aparece la vacuna, ya después de haberla pagado no hay nada que hacer. Pero doctor Jaimes, de verdad, mire, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche en la Ley del Montes. Le expreso nuevamente mi orgullo como colombiano de que usted sea una de las voces autorizadas a nivel mundial en la búsqueda, en la lucha contra esta pandemia que nos ha hecho tanto daño a la humanidad y a Colombia en particular.
De verdad, nuevamente, doctor Jaimes, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en La Ley del Montes. Muchas gracias, Oscar, que esté muy bien. Muchas gracias. A todos ustedes, un abrazo.